Las experiencias vividas cambian la manera en la que vemos la vida. Una experiencia nos cambia la perspectiva por completo de lo que nosotros consideramos como lo correcto, lo bueno o lo malo. Esto es así, y no sé si te ha pasado. Por ejemplo, cuando tienes a tu hijo, a los que tienen hijos, ¿no? Y comienzas a criticar el hijo del vecino, del otro, porque hace esto o hace aquello. Tú dices, mi hijo no es así. Y comienzas a juzgar a la otra persona porque no has vivido lo que ellos están pasando con el problema que tiene su hijo. Pero resulta que la vida te cambia en un abrir y cerrar de ojos. Y tu hijo comienza a pasar la misma circunstancia que pasaba el hijo del vecino. Entonces te das cuenta cómo los demás te juzgan, pero tú comienzas a estar en la posición de ser juzgado. Ya tú juzgaste, pero ahora tú estás en la posición de ser juzgado y te das cuenta cómo es esa posición y lo que estaba atravesando la otra persona. Entonces la vida te cambia y la mentalidad te cambia, la perspectiva. Ahora, como ves a los que están en esa situación, te cambia, porque tú lo estás pasando. Jesús dijo alguna vez, al que más se le perdona es el que más ama. Y precisamente más ama porque ha entendido la bendición de ese perdón al pasar por esa circunstancia adversa que alguna vez pudo haber criticado en otro, pero cuando la vivió y estuvo en los zapatos del otro, pudo comprender realmente cómo era la vida. Así que es increíble cómo una experiencia nos puede cambiar por completo, nos puede marcar, nos puede cambiar, sea para bien o sea para mal. Y la vida está llena de experiencias. Podemos haber aprendido mucha teoría, pero cuando llegamos a la práctica nos damos cuenta que si bien la teoría fue necesaria, ahora para lo que necesitas emplearla no sirve. Te tocó aprender de el momento que se te atravesó en la vida. Ahora es parte de la dinámica de la vida, claro que sí. No quiere decir que la teoría sea mala. Es importante aprender. Pero nunca juzgues si no has pasado por una situación. Ponte en los zapatos de la otra persona. Es como el que va por la calle en su carro último modelo y se queja del transeúnte, se queja del que le limpia los parabrisas, se queja de todo el mundo. Y agarra rabia contra todos. ¿Qué tal si en un abrir y cerrar de ojos perdieras tu carro, perdieras todo y te tocara ir a un semáforo a rebuscarte la comida y a ganarte la vida dependiendo de la limosna de aquel que baja su ventana, ya sea para insultarte o para hacerte una mala cara o para entregarte una pequeña moneda? Entenderíamos, ¿verdad? Quiero hablarte de un hombre porque precisamente estaba leyendo algo sobre la vida de este hombre. Un hombre que lo tenía todo, un futuro prometedor. En cuanto a la parte religiosa, alguien intachable, podría decirse. Conforme a la ley religiosa del momento, no tenían queja de él. Había aprendido de un gran maestro, el cual era Gamaliel, y quizás podría ser su sucesor. Así que lo que él había aprendido lo consideraba bueno, que era lo correcto. Según lo que él había entendido, aprendido y recibido, él podía decir que amaba a Dios y que lo conocía. Vuelvo a hacer la aclaración. Saber de teoría no garantiza que sabes moverte o sabes hacer o sabes aplicar esa teoría en el momento en que toque. Yo puedo estudiar teología y hacer tantos cursos y tener la misma vida engañosa que tenía antes. Si no paso de aprender del Dios de la historia, si no paso de aprender, de la historia de Dios,
a vivir la experiencia con ese Dios que cambió la historia de la humanidad, para que cambie la historia de mi vida también. Solo la teoría serán simples conceptos que están allí en la cabeza, pero a la vez no sirve de nada. Pablo, el apóstol Pablo del que te estoy hablando, lo define como letra muerta, y realmente es así. Letra que no tiene sentido alguno, porque no cobra vida en lo que hacemos. Así que este hombre podría refugiarse detrás de todo su conocimiento. Este hombre estaba más preparado que un cumis. El apóstol Pablo conocía sus derechos y deberes, porque además de que era ciudadano romano, también conocía y venía de los judíos, sino que tenía su ciudadanía romana. El hombre era enseñado en todo, así que era muy inteligente. Se dedicó gran parte de su vida a perseguir a los cristianos, aquellos que hablaban de Jesús, porque él creía que realmente conocía a Dios y en su celo estaba defendiendo lo que era la verdadera doctrina. Pero esto era algo que él no entendía, así que estaba errando al blanco. Sin embargo, era lo que consideraba él que era bueno. Yo creo que nos ha pasado a todos cuando nos volvemos tercos y nos situamos en un punto en el que consideramos que lo que sabemos es lo que es y nadie más sabe, solo nosotros. Y creo que en algún momento caemos en ese error, ¿no? No nos dejamos guiar, no queremos escuchar, es lo que aprendimos y si así lo aprendí, así debe ser, punto final. En fin, esto le pasaba al apóstol Pablo. Hasta que llegó un momento en que una experiencia cambió su vida y a tal punto, cada vez que leo esta palabra mi corazón se conmueve. Porque cuando él dice, llega un momento en que le está escribiendo una carta a una de las iglesias para darle consejos a los cristianos que están siguiendo a Cristo, que quizás están sufriendo. Él desde la cárcel, en algún momento, sentenciado a muerte, les dice, tengan gozo, alégrense. Les comienza a hablar de esa experiencia que él tuvo. A esta iglesia en particular, la iglesia de los filipenses, a donde les habla del gozo. Y les dice, ahora por ganar a Cristo, todo lo que yo pensaba que era bueno lo tengo por basura. Caducó, ya no me sirve. Porque cuando tuve esa experiencia con Cristo, te estoy parafraseando lo que él escribió. Pablo estaba diciendo, cuando tuve esa experiencia con Cristo, cara a cara, esa experiencia cambió todo lo que yo creía que era bueno. Imagínate llegar a tus 30, 40, 50 años, tener un encuentro con Jesús y parece que tus ojos se abren y te das cuenta que todo lo que consideraste bueno realmente no lo era. Que lo que consideraste que era lo más importante no lo fue. Lo más urgente jamás era por ahí. Y que desgastaste tu vida en tantas cosas que iban y venían, pero a la final no servían para la eternidad. Y tú dices, qué tremendo, ¿verdad? La misma frase que Job expresó después de pasar por un duro proceso en su vida. Al cumplir la ley, le faltaba conocer al Dios de la ley. Eso es lo más importante, ¿sabes? Así que Job, después que conoció a Dios en medio de su experiencia difícil, expresó las siguientes palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pablo dijo, todo lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. La experiencia con Dios es la experiencia más importante que el hombre debe vivir. Estamos llenos de tanta basura en nuestra mente acerca de quién es Dios o cómo es Él. Tenemos un retrato pintado de alguien que se le ocurrió cómo debería ser Jesús, así que lo pintó en una cruz y allí se nos quedó colgado en la cruz, cuando Él está vivo y ha resucitado. En las películas vemos a un Jesús diseñado por el hombre. Conocemos de Jesús en Semana Santa. Si venimos de una familia tradicional, nos han hablado de Dios, pero nos quedó el concepto
pero nunca vivimos la experiencia. Así que digamos que en un momento crucial de la vida del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 26, verso 9, te invito a que escuches claramente cuando él le toca defender su fe y hablar de lo que pasó en su vida porque estaba siendo acusado. Miremos lo que dijo. Hechos 26, del 9 en adelante. Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Cierto día, yo me dirigía a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, Su Majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y el Señor contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Tremendo, ¿verdad? Pablo está hablando de su testimonio, de su conversión. Mira, cuando solo tenemos una información de Dios, podemos imaginarnos quién es Dios y pensar de Él lo que se nos venga a la cabeza. Tenemos una referencia, es la información que tenemos. Pero seguiremos viviendo la vida a nuestra manera, porque si la información que tenemos que Dios es amor, entonces consideramos que el amor es que Él va a dejar pasar todos los pecados que yo tenga y va a respetar la manera en la que yo vivo la vida, así que puedo seguir haciendo y deshaciendo. Algunos tienen la información de un Dios grande y poderoso que anda de nube en nube buscando a quien castigar, y hablamos del castigo cuando se trata de Dios y comenzamos a señalar y a decir estás con cáncer o llegaste a ese punto, estás en la clínica, estás en UCI, tienes que arrepentirte porque ese es un castigo de Dios. O la pérdida de un ser querido la consideramos como un castigo de parte de Dios y bueno, lo justificamos porque Dios es bueno y si esto malo está ocurriendo quiere decir que Dios me está castigando, así que me lo merezco. Y así nos formamos tantas ideas de Dios que obviamente no es nuestro prototipo lo que esperamos, sino lo que imaginamos, y entonces de una vez juzgamos y decimos no es lo que me conviene, así que terminamos haciendo lo que queremos y ausentes de Dios. Lo eliminamos de la ecuación de nuestra vida. ¿Por qué hay tantas religiones? Porque son ideas de quién es Dios, pero no han llegado a la experiencia de un encuentro con Él. Pablo, o en ese momento que se llamaba Saulo, él pensaba que lo que él defendía era lo correcto. Él sentía que amaba a Dios y que ese amor, por ese amor estaba defendiendo la causa de aquellos que hablaban de Jesús, de Cristo. Hasta que un día, a mediodía, a plena luz, sus ojos no podían ver ese destello tan grande y poderoso. Sus palabras expresan que era un resplandor más fuerte que el sol. Así que tan fuerte era el resplandor que no pudieron sostenerse sobre sus pies, cayeron al piso todos los que estaban allí. Los demás escuchaban un sonido de alguien que estaba hablando, pero no entendían. El único que pudo entender fue Pablo. Palabras en arameo que Jesús le decía: ¿por qué me persigues?
Luego viene la pregunta importante: ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¡Wow! Tan fuerte fue esa experiencia que todos los conceptos que Pablo tenía como buenos se derrumbaron. Tuvo una experiencia con Dios. Qué bueno que escuches los devocionales, pero si solo te quedas en este punto, mañana te olvidarás de lo que recibiste hoy. Estas serán palabras muertas. Pero si miras al cielo, miras la creación, te darás cuenta que hay un creador. Y sí, quizás la vida no fue lo que querías, pero Dios siempre tiene un plan y un propósito. Y la única manera que lo puedas descubrir pasa de la teoría a la experiencia. No tengas por favor la imagen de un Dios rencoroso o castigador, o de alguien permisivo, o de aquel que está desde lo más lejos. Sí existe, pero nada que ver con la humanidad. No, por favor. Puedes orar hoy y decirle a Dios: yo quiero conocerte realmente. ¿Quieres hacerlo? Ora conmigo y dile: Señor Jesús, he escuchado tu palabra, me interesa lo que escucho, pero no quiero quedarme allí. Hoy abro mi corazón y te pido de verdad, entra en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Límpiame de toda maldad. Yo quiero conocerte. Quiero saber quién eres tú, porque conozco tu historia. Pero solo me alcanzo a imaginar lo que podría ser. Hoy no quiero solo conocer tu historia, quiero conocerte a ti para que cambies mi historia. Hoy te necesito. Entra en mi corazón y dame esa experiencia. Hoy quiero conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ves qué sencillo? El resto ahora le toque al Señor. Menos teoría, más experiencia con Dios. Es importante. Te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? Entra a YouTube y busca Devocionales Justo a Tiempo. Dale clic en suscribirte y dale like a este devocional. Si tienes redes, te invito a que me busques en Instagram. Allí me encuentras como Pastor Elías HC. Y que puedas visitar nuestra nueva página en Instagram, Devocionales Justo a Tiempo. Un fuerte abrazo. Bendiciones.